Pero bueno, este último Ateneo, tenemos el gusto, el placer enorme de contar con un trabajo muy interesante de la doctora Marta Osbar, de Marta, nuestra colega, amiga, compañera de CIPEA. Bueno, creo que todos la conocen, para los que no, bueno, Marta es docente en nuestra institución. eh, Forma parte y coordina el grupo de arte y psicoanálisis. Como les digo, es docente y bueno, también está en el capítulo de accidentología de APA. En fin, muy allegada a nosotros, a Julio. Así que bueno, siempre es un placer escucharte, Marta. Y bueno, y cerrar el año con un trabajo tan interesante como el que nos traes hoy. Así que bueno, cuando quieras, te escuchamos y después, como siempre, daremos lugar a la participación de todos para las preguntas que quieran hacer. Así que, bueno, te escuchamos, Martita. Sí, sí, habla Bueno, fuerte para que todos te escuchen. bueno, muchas gracias y buenas noches. Este trabajo es un homenaje a Arnaldo Raskowski. Es resultado de mi supervisión con él. Este, Ujú. y fue realmente muy importante. Dentro del trabajo se nota la frecuencia de ideas de Arnaldo. Eh, También agradezco al psicoanálisis, a CIPEA, a Julio, la capacidad de poder escuchar esto, porque es de forma similar a la paciente de Verónica, esta chica tenía una vida muy difícil y muy dura. Por suerte, en este caso, esto terminó bien. Bueno, voy a leer lo más salteado que puedo, porque es muy largo. Luján estuvo dos años en análisis. Era devota la madre y ella de la Virgen de Luján. Antonia era su segundo nombre. Era el nombre de su padre y el nombre de un personaje siniestro. Era lo que llamaban el tío, portador en el mito de la familia y en la novela de Luján de una conducta sexual cruel y perversa. Era gendarme y dejó una pensión que la madre iba a cobrar todos los meses con sus hijos. Y por eso la madre no se casó. Y Luján, que tenía cierto sentido del humor, decía, mi mamá es viuda y mi papá soltero. Con el primer día vino la madre y su mundo ideal y perverso. Luján había tomado la idealización y la imaginería del mundo de la religión. La vida promiscua y perversa no le permitió entrar en una situación mística. Esta forma religiosa de ser le facilitaba un sistema mítico donde los muertos dominaban, donde el pasado era actual y los vivos no tenían derecho a la encarnación, es decir, al amor y a la vida. Este es el primer sueño que trae Luján. Este sueño define su vínculo con la madre. Mamá la tengo encima. Hay una gran casa, una gran caja, y había una víbora que custodiaba la caja. Arriba de todo estaba la figura de la Virgen de Luján, pero también era una víbora. Como un engarce, así custodiaba la víbora la caja. Esta víbora es la representación del pene de la madre, la persecución de la madre que controlaba la sexualidad de Luján y continuaba en ese momento en la realidad. Luján daba a este sistema mágico valor de realidad.
Vivía en una disociación que alcanzaba todas las áreas de su pensamiento y de su realidad. Había un contraste muy grande entre lo aparente y la realidad. Sabía cuál era su realidad, pero trataba de restarle valor. Utilizaba la negación maníaca, que tenía muchas formas de aparición, pero tenía un lenguaje rápido, interrumpido, y generaba en la contratransferencia una gran dificultad de pensar y ansiedad. Daba todo el tiempo sentimiento de falta de tiempo. Venía por lo menos 3 veces por semana a sesión. Así era abogada Luján y tenía un título de profesora de inglés que dominaba muy bien, pero no podía trabajar. No tenía más remedio que vivir de los padres. Tenía un departamento, pero hablaba de mi casa y era la casa de sus padres. Aparentemente era una familia de clase media, de los suburbios de Buenos Aires, cuidadosa de la moralidad y protectora de los hijos. Pero en realidad aparecía la extrema perversión y el abandono y el abuso filicida de los padres sobre los hijos. Cuenta que la madre había regenteado un hotel alojamiento. La familia vivió en contacto con los clientes hasta los 15 años de Luján. Entonces, por una vecina, el hotel se disfrazó de gimnasio. Era evidente la función de madama de la madre. Cuando comenzó el análisis, Luján hablaba de su novio, Alberto, al cual veía una vez por mes. Cuando se separó de este novio, tenía un gran póster de Roberto Carlos. Hablaba con Roberto Carlos toda la noche y decía que era su gran amor. Cuando el análisis que hacía clara esta situación, Luján la asumía, llorando. Entonces aparecía su soledad devastadora. No podía en el mundo ni en la vida tener ningún objeto, pero sí tenía una profunda unión conmigo. Comunicaba asociaciones y recuerdos muy dolorosos de su infancia. Traía, sin embargo, a sesión películas que veía entre sesiones y eran el relato vívido y dramático de su realidad interna y externa. La relación con sus padres seguía produciendo efecto. Tenía 39 años, creo. Esta disociación correspondía a rasgos histéricos de su personalidad. La primera vez que la vi, estaba sentada en la sala de espera de mi casa. Llegó sin anunciarse y llevaba un papelito en la mano con mi nombre y decía: ¿dónde hay un médico? Parece que le preguntó a la vecina y al portero de al lado. La vecina no sé cómo le dijo que la mandó a mí porque me odiaba. Daba cierta sensación de sorpresa. Vestía muy humildemente pero prolija, sin el menor esfuerzo de parecer atractiva, como si fuera de otro tiempo. Yo pensé, parece una paciente de hospital, pero era joven. Tenía 32 años, bonita, agradable, tenía una mirada cálida e inteligente. Necesito un mago que me saque el dolor de cabeza. Las defensas histéricas
soportan la disociación de tipo consciente y ensoñación, el atractivo corporal, la frecuencia de sueños en el análisis, la tendencia a la idealización y al pensamiento mágico, la riqueza de asociación, y después aparecieron las fijaciones oral y fálicas, los traumas infantiles, la bisexualidad, la homosexualidad latente y sobre todo la dificultad de disfrutar la sexualidad genital. Vestía a veces de una manera neutra y usaba unos zapatos que decía son zapatones de hombre. Otras veces vestía con un vestido escotado y tambaleaba sobre sandalias leves y de taco alto. Son zapatos de señorita, me decía. El acento en los zapatos mostraba su concepción de la identidad sexual. Varón incompleto, no con un cuerpo sin terminar, mujer grácil, jugando la seducción, unido a la lejanía e inestabilidad de una virgen, una señorita. Pero el disfraz trasuntó siempre ese rasgo de otro tiempo, como de suburbio. Había algo más, discordante, feo y extraño. Tenía cierta manera de hablar, un lenguaje burdo, a veces procaz. De golpe se transformaba en un lenguaje culto, sutil, rico en metáforas, propio de una universitaria. Lo extraño y lo feo pertenecía al mundo ilegítimo de su origen y del cual no podía salir. La que lleva los pantalones es mi mamá. Mi papá es un inútil. El padre se fue de la casa cuando ella nació. Estuvo un mes afuera. Había sido guardaespaldas de la pesada. De lo único que habla mi papá es de los judíos. Y ella eligió una analista judía, quizás como desafío. El padre tenía una peculiaridad. Nunca se bañó. Este hecho insólito y revelador de la psicosis del padre determinó la formación reactiva del asco de Luján, ligada a la persona del padre y a su propia sexualidad. Las raíces identificatorias para Luján fueron complicadas. Una madre madama, controladora, que se bastaba sola, pero dependía de un marido muerto. Ella que decía, mamá se embarazó sola, dándose inyecciones de vitamina E frente al espejo. Y el padre, denigratoria del hombre. Y tenía a la vez un poder de control sobre otras personas. Y un padre inútil. Entonces así se configuró el hombre incompleto que Luján intentaba ser en la vida. El otro modelo de identificación era el hermano, Alberto, 4 años menor y de quien estaba muy enamorada. Los múltiples hombres de su vida promiscua tenían un nombre que resonaba con el de la hermana. El hermano era un abogado penalista, con éxito laboral y económico. Los clientes le decían como esto. En casa, acá dice, los muchachos le dicen, doctor, no se preocupe, esta noche tenemos un trabajito, mañana usted cobra. Para Luján, cobrar era igual que robar. Había que ser armado y estar hombre. Esto era literal. La alternativa era ser piola, como la madre o como yo.
Probablemente la elección de ser abogada se debía a su intento de imponer cierto ordenamiento defensivo y también un espacio de pertenencia exogámico. Estudiar inglés tenía el mismo sentido. Soñaba con viajar. Había leído y aprendió muchísimo sobre el extranjero y ciudades del extranjero. Hablaba como si hubiera estado y estuviera en ese mundo lejano. Además, consultaba por un síntoma de dolor de cabeza tipo jaqueca. A la manera de las histéricas, había ido a muchos consultorios y siempre había sido maltratada. El síntoma era inhabilitante. No podía asumir compromisos, horarios, etc. Esto se explicaba por la extrema dependencia de sus padres. Ella decía que la cantidad de pastillas e inyecciones cuando tenía el ataque de jaqueca era para poder salir de su casa. El síntoma revelaba el extremo masoquismo, generado en la falta de amor y en el sometimiento. Poco antes de interrumpir el análisis, se manifestó la situación de la casa. El padre la llevó a un psiquiatra que la medicó y le quiso operar el cerebro. El dolor de cabeza comenzó cuando Luján tenía 15 años, cuando la madre le contó con todos los detalles su propia vida sexual, con el tío y con el padre. Acá dice, el síntoma estaba sobredeterminado. Respondía, uno, a la excitación sexual de Luján con la madre y con la pareja de la madre. La cabeza que estallaba representaba un pene imaginario. El se me parte la cabeza estaba unido a la fantasía de castración y también de transformar el pene en vagina. También el análisis encontró la relación entre la rabia y la frustración y el dolor de cabeza. El otro significado era la idealización de Luján y la falta de conocimiento de su cuerpo. La sede de su mente era a la vez un espacio estrecho e inmensurable de su imaginación, de su dolor y de sus sentimientos. También en su dolor de cabeza se jugaba el conflicto básico de Luján, la dependencia y la autoconservación frente al terror a la vida y de haber sido criada exclusivamente al servicio de la madre. Al menos mantenerse con los padres era una forma de sobrevida. Los vómitos que venían con la jaqueca representaban el rechazo visceral y el dolor frente a una situación que Luján imaginaba sin salida. Las náuseas, además, eran el asco por la erogenización de los objetos edípicos. Fue en el segundo año de análisis hospitalizada de urgencia. Fue dada de alta en una semana sin diagnóstico. Correspondía a la fantasía de ser cuidada, internada. Por eso la internaron. Correspondía a la búsqueda del comienzo. ¿Dónde hay un médico? Era un intento desesperado y una regresión profunda a periodos muy tempranos. Muchas veces en sesión
adoptaba una actitud de nena y hablaba muy bajo. Despertaba en mí un sentimiento de ternura y dolor. Ahí yo trataba de mostrarle sus propias condiciones, su tenacidad, su inteligencia, su valor, su feminidad. Eran elementos que no pertenecían a su código, el de la violencia, la corrupción y la ilegalidad. Al comienzo del análisis, el padre pagaba mis honorarios. Después, Luján empezó a hacerse cargo de la mitad. Ay, ¿qué pasó? Te escuchamos, Marta. Ah, bueno, porque acá apareció un cartel raro sobre los antivirus. No, no, te Sí. estamos escuchando. Bueno, muy bien. Ella, por la disociación, vivía en dos mundos al mismo tiempo. El dinero de los padres era concreta y directamente producto del robo, de la delincuencia, unido a la significación incestuosa de edípica. Por eso Luján no podía usar ese dinero. La madre era la dueña absoluta de la pertenencia, es decir, el dinero del padre. El odio a la madre aparecía proyectada. Habla de la zorra, la esposa de un cliente, que ella no lo deja pasar alimentos a la hija. Para Luján, la única fuente del dinero era el robo y no podía ser abogado. Igual hombre, consiguió un trabajo de vender alarmas. Así le fue. No logró vender. El significado equivalía a ser prostituta. Esto tenía significado de la mujer, de la feminidad para Luján. Conseguía a la mujer, más allá de la prostitución, como mendicante, desde la castración, la inutilidad y el vaciamiento. Decía, las mujeres, esas forras, esas inútiles. Y esto ponía al desnudo la conducta miserable del dinero de los partener que conseguía. Acá no lo puse en el trabajo, pero llegó a tener en 2 años y medio 80 relaciones sexuales. Con los tipos se acostaba, no por la relación sexual, no sentía, para no dormir sola. Acá dice que tenía una especie de encierro en las ínfimas cantidades de dinero, que representaban los pequeños pseudopodios que su yo narcisista enviaba a los objetos del mundo exterior. Y en realidad era la evidencia de la cantidad justa de su capacidad de amar. Sin embargo, Luján creó en mí un sentimiento de contratransferencial de gratificación y deseo de ayudarla. Yo sigo sintiendo esto. En parte tenía la ilusión de volver al mundo fetal. Acá hay una descripción de una fiesta que representaba el mundo fetal. Habla de Graciela, una amiga de la infancia. Le pregunto a Graciela cómo es Marta. Es gorda, fea, 33 años. Esto en el lenguaje corresponde a la proyección. Graciela es la analista. Gorda es la capacidad maternal, fea es feminidad. 33 es la calle en que vivo y es la edad de Luján en ese momento. Tengo 33 años como Cristo.
Así Graciela Analista es a la vez modelo femenino, una doble, una hermana que la lleva por el camino de la vida. Este impulso de vida alentó el amor de transferencia. Soñaba con la feminidad y con tener hijos. Tengo el horno descompuesto, tengo puesto un Dios. Cristo es la identificación con un varón y también el símbolo de la víctima propiciatoria. Estaba en la cama, yo tenía un slip con el veterinario. Como a los tipos que no se les para, yo andaba en otra casa. Así, desde esta identificación y puesta por los padres, comenzó en Luján la lucha por feminidad. Jorge me regaló un abridor que se pega a la heladera. Más allá de la amenaza de castración y de la violencia, se descubre el profundo deseo femenino de abrirse. Choqué con mi auto el lunes por salvarme de un colectivo que venía zigzagueando, me chocó un torino del lado del conductor. Imaginaba al analista en el lugar del hombre que la abriera, que inaugurase su feminidad, que rasgara sus vestiduras de virgen. Pero detrás aparecía de nuevo la valoración genital, menofálica de la feminidad. Ahora salió Amica, una revista, cómo hacerse querer más que el auto. Los tipos que van y vuelven son unos hijos de puta. Esto es de la referencia al padre. Y acá hay un sueño, hay montones de sueños. 2 motos, una calle empedrada. La de adelante tropieza y se cae el conductor. Salta el cuerpo en el aire y el cuerpo se comienza a incendiar. La otra para, lo va y hace como que lo desnucara para que se muera. Mi hermano tiene una moto grande. Este sueño revela la competencia y hostilidad, pero también el deseo de un coito con el hermano. En esta época aparecen las fantasías de accidentarse y pequeños accidentes, todos con el coche en la vida cotidiana. Son resabios traumáticos de un accidente poco antes de comenzar el análisis. Manejaba un coche nuevo cuando no vio el auto que venía delante y que chocó. No pude hacer los cambios. El auto quedó destruido y a Luján le quitó un cortecito en el dedo. Más allá de la manía y la violencia, el accidente le indicaba el deseo de cambio, abandonar la identificación masculina que la retenía al lado de la madre y asumir su cuerpo de mujer. Este impulso de cambio visible en el accidente inició realmente el análisis de Luján. En poco tiempo no aparecieron más accidentes en el material de sesión. Unido al deseo del padre y a través de él, del hombre que la hiciera mujer, apareció el más profundo, sólido y tanático vínculo de Luján. Aparecen niveles de fijación al psiquismo fetal. Me toca el portero un chico, Jorge Laguna. Me gusta el agua. Quiero ir al río. Vinimos de casa, Beto, medio hippie. Me puse el pijama, tenemos la cama, me toca la panza, yo quietita, dormida ahora. Me encantaba. Yo soñaba que era mi mamá. La ligazón con la madre, el objeto y la madre real, regresiva y todopoderosa,
y la relativa anuencia del padre determinó su destino. La tristeza de tener siempre una mujer adentro. El mito familiar ofrecía dos alternativas posibles, o madama o prostitutas. Más allá, en el análisis se hizo claro el impulso matricida y parricida. Una película argentina, pobre vieja, esperando la carroza, los últimos años de papá y mamá conmigo. La mujer que llevaba adentro ocupaba de tal modo la mente de Luján, ella solo se repetía aparentemente al dolor y a los sufrimientos de la madre. Mi mamá siempre sola. La identificación reemplazaba la ligazón incestuosa y homosexual. Hablaba a la vez de sí misma, de Luján, de su historia traumática, de la historia materna y del mito instalado que le daba valor de realidad social. En este sueño, durmiendo, toca el timbre y viene mamá y se acuesta al lado mío. Va a venir Carlos. El Carlos es el gomero, la alusión del al novio es clara, la alusión al pecho es clara, es uno de los novios. En el sueño y en la realidad, la madre prohibía explícitamente y controlaba la presencia de cualquier hombre en el departamento y el cuerpo de Luján. En la realidad, la madre reclamaba la presencia de Luján todos los domingos. En los últimos meses del análisis, logró espaciar las visitas. Es como decir, vos me abandonaste, yo no voy. Analista, como un amante, es el único día. El único día era expresión del único lazo que la ataba y al que volvía siempre. Tengo que sacarme el solitario para ponerme la alianza. Esta madre no me deja para hablar con papá, se interpone siempre. Apareció el odio. Mamá me cambiaba todos los años de muñeca y dijo, ¿quién sos vos? Muñeca maldita. La confusión con su madre estaba unida a la confusión familiar, la mezcla de familia, prostíbula y en el AMPA. Un sueño, un quilombo, un entrelazado de casas, todo pegoteado, la gente toda juntas. Se veía el comedor de uno, la cocina del otro. La imagen le permitía sostener, la confusión le permitía sostener la imagen de madre fálica. Representaba a su madre como hombre y con atributos fálicos. Fui al departamento, parecía el mío. Comenzó a llover, goteras, el techo destruido. Vino el albañil, ¿qué puede hacer con esto? Es un policía. Vino la mujer medio gordita. Se parece a una que me jodió la vida. Debajo de la nariz, bigotes pintados. ¿Cómo va a tener bigotes una mujer? Le queda horrendo. Y me dice, yo siempre los uso así. Así la bisexualidad propia de la histérica se enraizaba siempre con identificaciones tempranas con una madre de sexo indefinido. De todos modos, Luján sabía que eran atributos pintados, artificiales. La desmentida no alcanzaba a conformar un fetiche. Me vestí de hombre para el carnaval. Se reían de mí porque tenía la bragueta abierta. Desde la relación total y absoluta con la madre,
El análisis desplegó la relación con el hermano. Cuando sale del baño, tiene esos pelos que a mí me gustan. Me dice, date vuelta, y se pone el calzoncillo. Vos la conocés, ¿eh? La casa es un quilombo. Dormíamos juntos hasta los 12, 13 años. Me daba la mano y dormíamos de la mano. Mira, cuando Luján hablaba del hermano, afloraba el enamoramiento. Soñé que tenía relaciones sexuales con mi hermano. No me mires así. Por más que hayamos tenido relaciones sexuales, queda mal. Aparentemente, Luján no entendía bien la imposibilidad edípica de la relación y adjudicaba la distancia del hermano a su propia desvalorización. Yo volví a tener la sensación de pertenecer a ambas a dos mundos separados. Se debía al uso que hacía de la disociación. Luego, finalmente, entendió la finitud del vínculo con el hermano y aceptó la desilusión edípica. Fue muy duro y se acentuó por el descubrimiento de las frecuentes actuaciones homosexuales del hermano. Pero yo también entendí que el hermano era el único vínculo y el único hombre que la madre había tolerado en la casa al lado de Luján. Luján tenía vedado el mínimo acceso al padre. La huella de este vínculo probablemente impidió la homosexualidad actuada en su vida y posibilitó la primera pareja relativamente estable de Luján unos meses antes de interrumpir el análisis. El hombre era colectivero, pero tenía estudios secundarios, era muy dependiente de sus padres. Tenía dificultades sexuales, pero era constante en la relación y reeditaba este aspecto del vínculo infantil. La relación con el hermano era también la clave para entender la elección de los innumerables hombres que desfilaron en la vida de Luján, desde siempre. Todos, ya está dicho esto, pero lo digo de nuevo, tenían un nombre relativo al hermano y a su edad, que como Roberto Carlos, que cumple el mismo día que el hermano. ¿Sabés? Me dijo una vez, todos los tipos que elijo no tienen padre como mi hermano, como yo. Sin embargo, esta multiplicación no solo era un índice del narcisismo y el sometimiento, en última instancia a la madre, sino al inicio del camino hacia el hombre. Los hombres de Luján fueron también un modo de diálogo consigo misma. Cada hombre era una intelección sobre sí misma y un puente hacia la sexualidad femenina. Con cada hombre, Luján construía un símbolo. Sin embargo, en lo profundo todos conducían a la madre terrible de Luján. El colectivero también aludía a lo más apreciado y envidiado, a la renuncia más atroz de Luján, el cuerpo cargado de hijos, la maternidad. Cuando Luján pudo expresar más abiertamente el odio a su madre, soñé que la golpeaba a Eli en el pecho, salía sangre de la boca, quedaba chatita. El círculo narcisista que la apresaba se abrió y cambió el material de sesión. Él desarrolló entonces una riquísima trama analítica. En la transferencia que había sido al principio de extrañeza, se hizo también emoción de descubrir, porque Luján, en cierto modo, era virgen. Sabes, encanta, sabes que algo me sube y vuelo.
Ah, le dice al analista, ¿y sensaciones vaginales tenés, Luján? Nadie nunca me preguntó eso. Por entre la trama de frustración y dolor, de represión y miedo, brotaba la sexualidad nueva. Las fantasías de castración eran evidencia de la fantasía de haber sido castrada. Por ejemplo, soñó que Ana Bolena terminó siendo decapitada. Zapatos de señorita, tengo que arrastrarlo. En su historia, la idea de la mujer denigrada, puta. El pene del hermano le había sido otorgado por la madre. Mi mamá no me quiso hacer canelones para mi cumpleaños, a mi hermano sí. Así configuró su ideal narcisista fálico. Son más lindos, tienen más dinero, pueden salir más parados. Yo no puedo competir con el novio porque soy mujer. Marta, perdón, ¿podrás ir redondeando en 10 minutitos más o menos? Sí, Así sí, tenemos sí, sí. tiempo. La Bueno, abertura femenina era para Luján el resultado de una herida. Me abría con los dedos, parecía el espéculo. Los dedos me parecían fríos. Este impulso estaba ligado a escenas de seducción, perdón, posiblemente con clientes del hotel. Después, en el análisis, apareció la escena de seducción por el padre. Una vez a los 3 años, papá de un correazo me abrió la pierna. Por eso en la vida de Luján, el hombre ideal e inaccesible es a la vez el violador de la infancia. En la transferencia yo también lo era. Ayer de nuevo se me rompen las sombras violetas. Violetas, pregunta el analista, Violeta, violadora, no quiero que me violen. Analista, quizás quieras un hombre que te haga caer, pero para vos un hombre es un violador. El hombre violento de este recuerdo es el padre y la unión narcisista incestuosa con la madre y que le abre el labio. La herida quiebra al narcisista y es a la vez abertura femenina. Por esta herida, Luján descubre en un sueño un pasaje sórdido, primera visión de su interioridad femenina. ¿Verdad? Su modo de comunicarse en el análisis era la expresión del dolor y la violencia que había dado origen a su refugio narcisista, y a la vez era la expresión de la violencia del vínculo especular, y sin palabras que la unía a la madre. El masoquismo se entramaba con el erotismo anal, afectaba el asco relativo al padre y del hermano y a la atracción por los olores, que apareció después, fantasías anales en relación con la vagina. Soñé que mamá me ponía un dedo en el ano y me decía, ¿por qué te gusta esto? Me daba una vergüenza terrible. Me pone el pene, lo siento por adentro, me agita. No siento tanto lo de volar, me palpita el corazón. Luján develó el misterio del incesto con la madre.
y evidencia nítida del femicidio y el extremo abandono. ¿Tu mamá te acariciaba? No, para nada, en el sexo. Bueno, yo creo que vamos a parar. ¿Querés contar un poquito vos del el desenlace o cómo es que termina esta No, el historia? desenlace, este, eh, más allá de que cada vez era más difícil mantener análisis, el padre me llamó, etcétera. Sin embargo, unos meses después de que dejara, yo logré comunicarme con ella y vino. Se había separado de los padres. Hacía mucho, yo creo que 1 o 2 años después, yo no me acuerdo bien, vino a verme, se había separado de los padres, trataba de trabajar de abogada y se había casado con el colectivero. Y ya no veía a los padres. Tenía 10 casos. Mm. Tenía una hija, creo, habías dicho, ¿no? No, no tuvo hijos. Ah, No pensé que sé, había tenido después. una hijita. No, no, Ah, no. Después, probablemente, yo me quedé con la esperanza. mm. Y yo me Bueno, quedé, y ella también. ¿querés que arranquemos a ver Sí, quién me quiere parece, sí. preguntarte o Y comentar sí, algo? Es sí, un caso perdón lo largo, pero es muy muy largo el trabajo. interesante. Sí. No, está bien. Perdón que yo te tuve que redondear un poquito, pero así No, yo damos te lugar. pedí que lo hicieras, sí. Paula, ¿querés comentar vos? A ver, Sí, empezamos. yo quería agradecer la presentación de un caso clínico Mm, con un escrito tan detallado, que ahora tenemos tiempo para para este paneo, pero después es para leerlo con calma. Y me llamó la atención esta pregunta de Carmen, porque yo también me quedé pensando si después de todo esto habría quedado habilitado, si ella tenía mm. fantasías que pudieran pensar en que se podría habilitar la maternidad Sí, al en el final yo futuro o leí algún cómo. sueño y alguna asociación, sí. Empezó a hablar de tener hijos. No sé si tenía fantasías de que ella podía, pero yo tengo la esperanza que haya tenido. Bien. Ella estaba en análisis, habrá abandonado, tuvo muy poco tiempo, 2 años y pico, pero creo que abandonó el análisis a los 35, 36. Es posible que haya podido tener. Y si nos puedes contar algo también de la experiencia de supervisión con Arnaldo. Bueno, eso es Fuerte, más Marta. difícil. Habla Eso es fuerte. más difícil porque no me acuerdo mucho. Cuando yo conocí a Arnaldo y empecé a ver lo que era, no solo le llevé el paciente para supervisión, revisé todos mis pacientes con él. Y le decía, vos sos un pozo de sabiduría. Y él me decía, sí. Pero tenía la característica de tener mucha piedad y mucha curiosidad y mucho amor por el paciente. Y valoraba mucho la cercanía emocional con el paciente. Y valoraba mucho el no tener miedo, el preguntar y saber. A esta paciente la siguió con mucho afecto. Algunas cosas relativas, por ejemplo, al psiquismo fetal, derivan de la experiencia con Arnaldo. Estuve varios años con él, más de lo que decía, creo que como 10 años, más de lo que era la exigencia oficial. Para mí fue un gran maestro. Y como tenía muy buena relación con Julio, eso me facilitó mucho. Yo lo llevé a CIPEA 2 veces. Un día me acuerdo que yo
manejaba el auto en ese entonces, y atravesé la avenida Corrientes. Y él me decía, bravo, bravo. En realidad no era para decir bravo, pero él decía así. A mí me quería Bueno, mucho. Y me seguimos decía, a ver. sos muy capaz, sos muy capaz. Seguimos, Marta. A ver, Eunice que quiere comentar algo. Eunice. Que justamente iba a hacer una observación con lo que surgió después, que claro, es tu experiencia, Marta, pero que lo que siempre noté, ahora es lo que vos decís de Arnaldo, en todo el proceso, con la empatía con que trabajás, y esa empatía traduce un conocimiento muy grande, porque es como que cada vez que vos algo te, te impacta emocionalmente, tiene una fundamentación teórica total atrás. Sí, Eso es lo y que yo noto. eso Y viene ahora de justo surge Arnaldo, también que era como trabajaba Arnaldo. pero Te digo qué viene es de lo que me hizo, Arnaldo, lo que en el proceso este, ¿no? A ver cómo. que viene de Arnaldo, pero viene de Julio también. Sí, también, sí, sí, sí. Pero es muy notable en vos. Bueno, y en este caso, que es complicadísimo, pero que ha hecho su evolución, esa Muy sexualidad positiva. polimorfo perversa fue llevando toda, de alguna manera hizo ese recorrido hasta la genitalidad. Tiene un hombre, se casó o no, pero Se casó con el hombre. ese Se casó. recorrido fue, es como que vos lo fuiste acompañando, ese recorrido. Sí, y también sosteniendo el análisis. El recorrido Sí, lo hizo, se casó con ese hombre. Y sí, estaba sí, bien pero con él. hizo todo el recorrido, sí. Sí, Y bueno, después el desenlace, ¿cómo fue que terminó? ¿En qué momento terminó? Dejó el análisis. ¿En qué momento del y análisis vos más o menos sentiste? hasta dónde llegamos. Cuando conoció al colectivo, cuando empezó a salir con el colectivero. Después lo había dejado y salió con otros, pero en eso dejó. Pero como a los 3, más o menos, yo no me acuerdo cuándo volvió, creo que como 2, 3 años, ahí ya me enteré que se había casado. Y dejó Lo porque no dejó tenía ella. manera y no tenía manera de Ella dijo que pagarlo. ella dio por terminar. O sea, no No, vino, no te ella no, avisó. no tenía, no, los padres, el padre no le dio la plata, no pagaba, no tenía con qué pagar, Por no eso. trabajaba, no estaba validada para trabajar, era abogada, era muy inteligente y muy culta. Eso me faltaba y ya después doy lugar. Que No, sí, pero semejante no podía disociación, trabajar. ¿Cómo? semejante disociación en Sí. diferentes modelos, cómo después se fue uniendo de alguna manera, eh, ya cuando llegó a poder trabajar de abogada, creo que algo pudo, me dijiste tampoco. No, cuando volvió, me enteré que estaba trabajando, tenía 10 casos. Y entonces tenía 10 casos, tuvo nombre. Es como que esa disociación más se unió todos esos Claro, personajes. no hubo más disociación. Por eso, sí. Bueno, eso era lo otro, sí. Muy Bueno, bien. Y bueno, de más está felicitarte. bueno, gracias, Eunice. Alberto quería hablar ahora. Bueno, bueno, Marta, felicitaciones por el análisis de, de los distintos aspectos de la paciente y la profundidad con los que los has tratado y desplegado ese mundo interno caótico, primitivo. Muy bien. Yo quería hacer un comentario breve sobre
más macroscópico. Eh, Me llamó la atención, vos lo mencionás en el trabajo, que el análisis lo comienza eh, a partir de un accidente en el que ella con un auto dorado eh, se encuentra con un auto enfrente, dice que no puede hacer los cambios y lo choca. Es interesante cómo lo relata, porque en realidad si choca un auto que está delante no es tanto los cambios, sino el freno lo que tenía que usar. Pero los cambios alude justamente a un cambio en el que está trabada, y tal como la imagen que yo me hago de la situación y que vos de alguna manera refrendás, es que estaba detenida, trabada, encerrada todavía en el cuerpo de la madre. El auto, eh, digamos, era una expresión de ese cuerpo en el cual ella estaba encerrada, y en el avance de la vida y demás se encuentra con ese otro auto enfrente que debe ser la madre con la cual choca. El dedo cortado eh, que le queda, por ahí representa un poco la fantasía de perder un poco eh, el falo de la madre, eh, por el cual se mantiene unida a ella. Sí, En ese yo momento estoy de empieza. acuerdo con eso. No, Este, no- eh, no te escucho. que yo estoy Fuerte, de Marta. acuerdo con eso. El tema es que ella comienza el análisis después de ese accidente. Lo comienza porque no podía tolerar el dolor de cabeza y había Bueno, recorrido miles de consultorios. sí, a Ahora, eso sí. el choque también era porque para ella tener algún tipo de poder era imposible. La apertura en el dedo también era una herida. Para ella realmente el genital femenino era una herida. Eso lo cambió con el análisis. Pudo, a Sí, pesar de que no, es cierto acá, era muchísimo el número de hombres que ella tuvo, pero yo acabo de decirlo, muchas veces se acostaba para no dormir sola. Dice el trabajo, soledad devastadora, y era así. sí, sí, no, me refiero que en la situación del accidente debe haber trastocado un poco esa simbiosis con la madre, en la cual estaba unida saliendo de ese coche. El dolor de cabeza debe ser otra representación de lo mismo. Así como el auto dorado por ahí era la expresión donde estaba encerrada en el cuerpo de la madre, la cabeza, también, el dolor de cabeza era también el encierro adentro de esa madre que le explotaba. ¿El dolor de cabeza le duró durante el análisis? No, se curó. Porque en el análisis yo pensaba en lo que vos ibas hablando, el modo de hablar, eh, ese modo de hablar maníaco, rápido, relatando sueños, y cosas dramáticas. Debe ser un hablar expulsivo en el cual volcaba en el discurso que tenía esas cosas, esos fantasmas, esas imágenes traumáticas encerradas en la cabeza, vomitándolas por la boca, que vos podías darle palabra o analizarlas, y fue aliviando eh, ese dolor de cabeza, eh, pudiéndole dar palabra un poco eh, a ese vínculo simbiótico con la madre, del que las relaciones sexuales y los 80 hombres, etcétera, también debe ser, digamos, más que relaciones sexuales, eran descargas de elementos beta, ¿no? Como podía ser, digamos, el hablar manía con la sesión.
donde hay un elemento de descarga implícito, más que la idea de un vínculo sexual. Eh, A mí me parece que tenés razón. Yo no estaría tan de acuerdo con los elementos beta. Yo siempre sentí que lo que ella me traía era material de sesión, no elementos beta, ¿Era material? material de sesión. Bueno, pero Siempre, tenía esos elementos betas para traértelos y no contarlos siempre. Yo hacerlos no lo material de diría, sesión. no lo diría. Ujú. Creo que era material de sesión, que si querés eran elementos alfa. Pero lo que me importa, Pero para que fuera material de sesión los tenía que hacer. lo tenía que traer, pero siempre trajo, siempre fueron ricas, útiles las sesiones y no faltaba. Sí, sí, porque usó el análisis para todo eso. El fin del Exactamente. análisis, por lo que vos contás ahí, fue la llamada esa del padre cuando ella encontró al colectivero, porque el colectivero debía tener alguna cualidad por la cual implicaba ya una modificación en esa relación con la madre. Yo no me Probablemente acuerdo mucho. Algo el dice el pa- trabajo. El colectivero había tenido una vida parecida y tenía una gran dependencia, yo no me acuerdo, creo que del hermano. Ella lo sentía cercano a ella y tenía cierto nivel cultural, tenía el secundario hecho, por lo menos. pero en algún sentido el colectivero debe haber movido algo en la relación con la madre, por lo cual ahí saltó el padre para interrumpir el análisis. Por Pero el supuesto, padre era un cómplice de la madre para que la hija quedara encerrada. era cómplice y No, sirviente. digamos, no llegó a poder hacer una identificación padre. No, Entonces el sujeto, digamos, era digamos, una sucursal de la madre y cuando vio que, digamos, aparecía ahí ese colectivero y quedaba ligado al análisis o el análisis estaba movilizando un poco esa simbiosis con la madre, interviene y la saca del análisis. El casamiento a posteriori habría que ver por ahí. Es más paulatino el proceso en ella. El colectivero por ahí si bien la saca un poco de la madre, en algún sentido por ahí sigue siendo la madre o una representación de la madre. Todavía no alcanza. que decía, la palabra marido es la que más se parece a madre. ¿Cómo no te escucho? Tarkovsky decía, la palabra marido es la que más se parece a madre. Bueno, Ajá. Bueno, de hecho, bueno, Freud decía, ¿no? Que el primer marido de una mujer, Es la digamos, más madre. que con el padre, es con la madre. Así Ah, es. Y en ese punto, pero bueno, de alguna manera no es la madre con la No, cual ella se estaba acuesta. bien. Hay un movimiento Yo ahí. la vi bastante tiempo después. Yo creo que el trabajo lo dice, estaba bien. Me quedó un mm, recuerdo hermoso. mm. Ajá. Sí, por ahí en el Bueno, futuro cambia de colectivo. Encuentra un taxista. bueno, seguimos. ¿Cerraste, Alberto, vos? Sí, Ah, bueno, gracias, Alberto. Y gracias. Miguel te quería comentar algo. a ver, ¿ahí se escucha? Sí, 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 Miguel. Ah, bueno. Bueno, gracias, Marta. Me encantó el trabajo, está llena de cosas. Yo recién lo pude leer unos minutos antes, así que tendría que volver a leerlo más despacio, pero es interesantísimo. Dos cosas te quería comentar, porque hay montones, pero bueno. Eh, una, se nota en todo momento el afecto que le tenías a esta mujer. así es. Este, ¿eh? Así es. Sí. Y es muy interesante cómo, por lo que se ve ahí, cómo la llevaste vos a ella. En ningún momento te siento
en una actitud judicativa hacia ella, ni por ella, ni por la familia, para nada. Pareces la madre de ella. Y como que circulan los contenidos entre ustedes con como si fuera un arroyo, un agua que fluye con mucha tranquilidad. Es interesantísimo. Este, y eso me gustó mucho de este material que trajiste. Eh, Porque yo he escuchado a otros analistas de otros lugares, no importa quién, pero tiene esta cosa muy rígida de a veces se agarran de ciertos preconceptos del psicoanálisis y se ponen a juzgar a los pacientes. Y a mí eso no me gusta. Este, Mm. eh, y la otra cosa que te quería decir, de respecto del accidente con el Torino, ella dijo, me chocó un Torino del lado del conductor, un Torino que hace alusión al padre, este, pero dice que lo hizo para salvarse del 79, que era el colectivo. Yo después me fijé que es el 79 y en la quiniela es el ladrón. Este, Ah, Bueno, yo no lo sabía eso. Entonces, está bueno, Yo está o sea que bueno. pobre chica no tenía salida entre el sí, Torino y tuvo el salida. ladrón. Se le ocurrió venir al analista. Claro, esa Tuvo era la salida. tercera cosa, la salida. Entre esas dos estaba el tercer ángulo que eras vos, por suerte. Bueno, eso quería decirte, nada más. Te Muchas agradezco. gracias, muchas gracias. bueno, Bueno, seguimos. ¿Querés comentar algo, Marta, de esto? No, no, Ah, estoy de acuerdo con lo que dice. bueno, Fue una a ver paciente, en si... general yo quiero mucho a mis pacientes, pero fue una paciente muy querida mm, y me correspondió. bueno. a ver si hay alguien más que quiera comentar algo o agregar algo. Es tanto el material que creo que nos deja con necesidad de volverlo a leer y a procesar, Sí, porque y cada sí, renglón de lo que escribiste tiene un contenido enorme. es Quizás te verdad. preguntaría yo cómo se vivía un poco este tema, porque se va perdiendo lo religioso del inicio, ¿no? Iniciás hablando de Luján y de, ¿no? Esta cosa que tenían con la Virgen y demás, y después uno se olvida de esto al correr del trabajo. ¿Va pasando lo mismo en el análisis? ¿Cómo juega la religión en todo esto? Deja de jugar. En realidad deja de jugar. Era Mm, un mundo imaginario, yo lo diría así, era un mundo imaginario falso que se va mm, perdiendo y se transforma en un mundo real. claro. Y aparece el derecho al cuerpo. Mm. Sí, Alberto, vos querías comentar algo más. No, vinculado a la religión, sí. En ese sentido es bastante habitual que cuando hay sujetos que, digamos, quedan atrapados en elementos así muy primarios, sexuales o de violencia y demás, eh, se acerquen y se fanaticen incluso por algún elemento religioso, sobre todo en, en religiones así un poco más los evangelistas, por ejemplo, eh, digamos, que el que queda acentuada la religión va de la mano de contenidos Mm, primarios, sexuales y violentos importantes. mm, ujú. Me acuerdo una vez, yo salía del teatro de la Avenida Córdoba, voy a tomar un taxi, y cuando voy a subir, le veo la cara al taxista y yo no soy, no tengo en ese tipo de cosas, prejuicios, pero le vi una cara de asesino que me hizo pensar en que siguiera y tomar otro taxi. Pero bueno, lo tomé. Una vez que lo tomé, el taxi estaba tapizado de estampitas religiosas. Este, así que La verdad que
hay algo que ver con eso. Qué interesante, está buenísimo. Mm, eh, bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere comentar algo? Mm, Bueno, ya está. Chao. creo que ya me parece que estamos todos para seguir Qui- pensando. A ver, Paulita, ¿vos querés? quiero comentar una sola cosa, que Marta trabajó muchísimo porque esto no estaba todo en papel y Mm, digitalizó todo para que pudiéramos tener el caso, que fue un trabajo enorme. fantástico, Marta, porque realmente además le diste forma y es un trabajo largo y interesantísimo. Por eso creo que, bueno, todos un poco necesitamos volverlo a metabolizar, a leerlo, pero sin duda has hecho un trabajo, la verdad, en poco tiempo con esta chica lograste un montón, porque realmente es un caso muy serio, muy grave, ¿no? Eh, Cuando es yo como que se va cuando yo decidí presentarlo, yo no me di cuenta, no sé cómo lo negué, de gordo, es así de gordo. Y así claro. todo, yo ahora leí casi todo, salteé muchísimo, pero es Sí, muy interesante, sí, sí, porque sí, es además la se ve, gente que colaboró con el análisis, eso sí lo puedo decir. no, y además te da la impresión, a mí cuando empecé pensé que era mucho menor. Me aparecía la imagen de una nena o de un adolescente. Después cuando Sí, aparece que tiene 32 años, me sorprendí, ¿no? Pero bueno, creo que ella también va creciendo a lo totalmente, largo de ese tiempo, ¿no? totalmente, Empieza una nena y de alguna manera interrumpe una mujer, podríamos decir, entre comillas, ¿no? Eh, totalmente, mm. totalmente. Bueno, gente, si no tenemos más intervenciones, te agradecemos muchísimo, Marta, como siempre, un caso súper interesante. Gracias, desde ya, te felicitamos. Bueno, gracias a todos, gracias a los que participaron todo el año, gracias por acompañarnos. Los esperamos, los vamos a retomar en marzo y creo que nos vamos a encontrar de nuevo con Marta, con el grupo de arte. Pero bueno. Gracias por acompañarnos todo el año, ha sido un enorme placer cada Ateneo. Por mi parte, les agradezco mucho a los expositores, a los participantes, a mis compañeros que siempre me apoyaron, coordinaron. Bueno, un año muy lindo y muy fructífero. Los esperamos en la jornada el 29 para disfrutarla y bueno, y cerrar el año que ha sido muy fructífero. Gracias a todos. Chao. Que descansen.